Llevo utilizando este Mac Mini M4 Pro como mi ordenador principal desde que se puso a la venta hace unos meses, y me sigue sorprendiendo ver cómo algo tan pequeño puede tener un rendimiento tan bestial. Pero en este vídeo os voy a dar mi opinión sobre si merece la pena respecto al modelo base, que es posiblemente uno de los mejores productos que ha lanzado Apple en los últimos años. El nuevo Mac Mini llega con un increíble rediseño después de más de una década sin cambios. Ahora es más compacto y ligero. Tiene unas medidas de 12,7 x 12,7 centímetros, una altura de 5 centímetros y un peso de unos 700 gramos. Tanto el Mac Mini M4 y el M4 Pro tienen el mismo número de puertos, dos USB tipo C en la parte frontal junto a una toma para auriculares de 3,5 mm y en la parte trasera el conector HDMI 2.1, un puerto Ethernet y tres puertos Thunderbolt 4 en el modelo base y Thunderbolt 5 para el modelo Pro. Por lo tanto, esta es la única ventaja que nos ofrece el modelo Pro frente al modelo base. Unos puertos Thunderbolt 5 cuyos accesorios, al menos de momento, tienen unos precios muy altos para las ventajas que nos ofrecen. Ya no tenemos una mejora tan grande como en la versión anterior, donde el Mac Mini M2 Pro traía un puerto HDMI más avanzado y dos puertos Thunderbolt extras respecto al modelo base. Otra diferencia está en el disipador. En el M4 Pro es un poco más grande y utiliza cobre en lugar de aluminio, algo necesario teniendo en cuenta que el procesador es más grande y se calentará más. Donde lógicamente sí que vamos a ver una gran diferencia entre los dos modelos es en el rendimiento. La mayor limitación del modelo base frente al modelo Pro se ha reducido con el aumento de la memoria RAM, que antes era de 8 GB y ahora es de 16. Este aumento se ha realizado para que todos los nuevos Macs estén preparados para Apple Intelligence, el servicio de inteligencia artificial de Apple. El modelo Pro, por su parte, tiene ahora de base 24 GB de RAM y su ancho de banda es notablemente superior. En cuanto a la CPU, el M4 base tiene un procesador de 10 núcleos respecto a los 12 que tiene el M4 Pro. Viendo el número de núcleos no parece que exista una gran diferencia entre los dos, pero si tenemos en cuenta que el M4 base tiene 4 núcleos de rendimiento y 6 de eficiencia, por los 8 de rendimiento y 4 de eficiencia en el modelo Pro, entenderemos por qué el M4 Pro tiene un rendimiento muy superior en las tareas más exigentes. Por ejemplo, en la prueba de Cinebench, la puntuación single core es prácticamente idéntica, ya que ambos se basan en la misma CPU, pero en multicore el M4 tiene una puntuación un 42% mayor. Lo mismo pasa en Geekbench, donde el M4 Pro obtiene una puntuación multicore un 37% mayor. Exportando el mismo proyecto en DaVinci Resolve en 4K, el modelo base lo consigue en 6 minutos y 40 segundos, y el modelo Pro en 6 minutos 25 segundos. Es una diferencia mínima porque se ha utilizado un proyecto muy simple. Si utilizamos otro proyecto donde se han aplicado correcciones de color, estabilización de imagen y se han añadido unos títulos o efectos, el M4 termina en 35 minutos y 32 segundos, y en cambio esta vez el M4 Pro es bastante más rápido, y lo hace en tan solo 18 minutos y 54 segundos. En el benchmark de Affinity Photo, en la prueba de vectorización y rasterizado, obtenemos en el modelo Pro una puntuación un 48% mayor en CPU y un 63% mayor en GPU. De nuevo, y esto se aplica al Photoshop también, a no ser que utilicéis cientos de capas o efectos, va a ser muy difícil que notéis la diferencia entre los dos Macs. También vamos a ver una subida de rendimiento muy importante en todas las aplicaciones que hagan un uso más exigente de la GPU. En el modelo base la GPU tiene 10 núcleos y en cambio en el modelo Pro tenemos 16 núcleos. En el test de Blender que calcula cuántas muestras por minuto de un proyecto puede renderizar cada ordenador, en el M4 Pro obtenemos entre un 25 a 30% más de muestras dependiendo del proyecto. 3D Mark en la prueba SolarBait, donde se hace uso de trazado de rayos, la puntuación del M4 Pro es muy superior, casi doblando a la del M4. El gaming es otro de los aspectos donde más se nota la diferencia entre los dos modelos. Aunque el Mac nunca ha destacado en este área y el que se lo compra pocas veces lo hace teniendo en cuenta esto, hoy en día son dispositivos muy capaces en los que podemos jugar decentemente e incluso algunos títulos solo disponibles en Windows. En Lies of P con resolución 1080p y los detalles gráficos en alto, en el M4 Pro obtenemos una media de 90 a 100 FPS, por los 60 a 70 FPS que conseguimos en el M4. Y si subimos la resolución a 1440p, en el Resident Evil 4, el M4 Pro nos da unos 70 a 75 FPS por los 40 a 45 del M4. Eso sí, con la diferencia de precio que hay entre los dos, te podrías comprar una PlayStation 5 con bastantes juegos o incluso montarte un PC gaming completo. Y bueno, ya hemos visto que el M4 Pro tiene un rendimiento muy superior,
pero esta diferencia realmente solo se demuestra cuando llevamos los dos dispositivos al límite. El Mac Mini base tiene un precio oficial de 719 euros y el modelo Pro cuesta unos 1000 euros más. Es una diferencia demasiado grande para las ventajas que nos ofrece. En la versión anterior, el modelo base estaba muy limitado por su memoria RAM sobre todo, y algunas tareas se veían muy ralentizadas por eso. Con el nuevo procesador M4 y sobre todo con esa subida doblando la RAM, ahora es prácticamente capaz de todo. Solo recomendaría el modelo Pro a quien sea capaz de rentabilizar con su trabajo la diferencia de precio que existe entre los dos con ese extra de potencia que nos da. Pero si ese es tu caso, el nuevo Mac Studio podría incluso ser una mejor opción. Dejando el rendimiento a un lado, otra característica que nos va a hacer dudar entre un modelo u otro es el almacenamiento. En Apple cada mejora se cobra a precio de oro, y el modelo base tiene un almacenamiento de tan solo 256 GB, que se pueden llenar enseguida, y si queremos subirle la capacidad a 512 GB, vamos a pasar de los 719 a los 969 euros. Por experiencia diría que si 256 GB se te quedan cortos, posiblemente 512 lo hagan también tarde o temprano, por lo que es recomendable que en lugar de pagar ese extra, utilicemos este dinero para comprarnos un SSD y una carcasa externa. Además, ahora en macOS es posible instalar aplicaciones pesadas directamente en un disco externo, lo que lo hace todavía más útil. Si tenéis pensado comprar un SSD de 2 TB o más porque requiráis de mucho almacenamiento, os recomiendo que la carcasa que compréis sea al menos Thunderbolt 4. Personalmente utilizo esta, que me da unos 3000 MB por segundo de lectura y escritura, y aunque es bastante grande, eso le ayuda a disipar mejor el calor sin que tenga la necesidad de llevar un ventilador. El único punto negativo que tiene, y es algo que deberíais tener en cuenta a la hora de elegir una carcasa de este tipo, es el grosor del cable, que aun siendo de muy buena calidad, bloquea el puerto Thunderbolt que tiene al lado. Si no necesitáis tanto espacio porque vuestra idea es simplemente almacenar algunas fotos o vídeos, podéis compraros una carcasa más económica, aunque tendrán la velocidad limitada a 1000 MB por segundo, o incluso un SSD externo ya premontado. Y si por cualquier razón necesitáis que vuestro almacenamiento sea lo más rápido posible, al modelo Pro le podemos poner una carcasa Thunderbolt 5, que nos va a dar una velocidad incluso superior al almacenamiento interno. Eso sí, las más económicas que he podido encontrar cuestan unos 240 euros. Y por último existe la posibilidad de comprar un disco no oficial, abrir el Mac Mini y cambiarlo. No es muy complicado de hacer, pero podemos perder la garantía. Todas estas recomendaciones sobre el almacenamiento son personales y deberíais pensar muy bien en el uso que le vais a dar al Mac antes de elegir entre un modelo u otro. Por cierto, esta comparativa no es válida para los MacBook Pro. Ahí sí que tiene más sentido el modelo con el chip M4 Pro, ya que la diferencia de precio entre los dos no es tan grande. Y bueno, si estabas dudando entre qué modelo del Mac Mini comprar, espero que este vídeo te haya podido servir de algo. Y si tienes cualquier pregunta, como siempre me la puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Adiós.